Buenos días, señoras y señores. Soy Ben Sanderson of Council y el Global Practice Manager de Arbitraje Internacional con DLA Piper. Es un placer estar con vosotros hoy para esa mesa redonda que tiene como tema la eficiencia en el arbitraje internacional. Pues en primer lugar, quería expresar mis agradecimientos y mis felicidades a todo el equipo del Open por haber montado este evento donde podemos estar por fin juntos y compartir unas experiencias en persona. Os puedo garantizar una mesa redonda especial con 4 expertos, cada uno aportando una amplia experiencia en el arbitraje. Pero sobre todo, los 4 están aquí para que podamos escuchar la voz del cliente. Una voz que a veces tiene poca oportunidad en esas conferencias de ser escuchado. La idea es que durante los próximos 40 o 50 minutos, nosotros, los abogados externos, los peritos, los árbitros, vamos a prestar nuestra atención máxima y vamos a notar unos puntos de vista tanto perspicaces como pujantes. Os prometo que no vais a estar decepcionados. Y hoy tengo la temeridad como guiri invitado de ser el moderador para nuestros 4 ponentes excepcionales. Primero os presento a María Gil Cacedo de Morales. María es el responsable de asuntos contenciosos con CEPSA. Como Head of Litigation, María dirige y coordina los prelitigios y litigios relativos a asuntos civiles, mercantiles, penales y de derecho público del Grupo CEPSA. Por siguiente, quiero dar la bienvenida a Paloma Castro Hernández. Paloma es Legal Counsel en el Departamento de Legal Operations de Técnicas Reunidas, donde presta asesoramiento legal a distintos proyectos de la empresa. Antes de unirse a Técnicas Reunidas, Paloma trabajó como asociada en los departamentos de Litigation y Arbitraje con Pérez Yorca y con Freshfields. Next, al final, te presento a Borja García Ruiz. Borja es director de servicios jurídicos del negocio global de redes de Iberdrola. Tras varios años trabajando en un despacho nacional, Borja se incorporó a Iberdrola en 2006, desde cuando Borja ha desempeñado un papel variado, asesorando en asuntos comerciales y contenciosos. Y por último, tenemos el placer de contar con la participación de Javier Torres Gela. Actualmente, Javier es director de asesoría jurídica de ADIF. Javier es abogado del Estado y desde 2002 y ha tenido una experiencia muy amplia con el Estado, interviniendo en arbitrajes comerciales entre 2009 y 2015 y en unos 17 arbitrajes de inversión entre 2015 y 2018. Y con estas pequeñas presentaciones vamos al grano. Hoy tenemos como tema la eficiencia. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de la eficiencia? Podemos hablar de la eficiencia en la relación entre el equipo in-house y sus asesores externos. Y, por extensión, la eficiencia financiera, que obviamente para los clientes es algo muy importante. Y, por supuesto, también hay la eficiencia en el procedimiento y las herramientas que el sistema nos ofrece para optimizar el procedimiento. Vamos a intentar tratar los 3 temas durante los pocos minutos que nos quedan. Y yo voy a intentar hablar lo menos posible. Lo más importante por hoy es escuchar las opiniones de nuestros distinguidos invitados, quienes son, después de todo, los consumidores de arbitraje y de nuestros servicios. Entonces, María, si serías tan amable, que quisiera empezar contigo. Quería preguntarte, en tu opinión, ¿cuáles son los retos más importantes en la relación entre el in-house y external counsel? ¿Cuál es la receta para el éxito? Bueno, lo primero, muchas gracias a todos, muchas gracias a Ben. Pues el reto, la receta de nuestro éxito, voy a empezar un poco desde el principio. O sea, en CEPSA cada arbitraje lo tratamos como si fuera un proyecto.
Se crea un Team CEPSA en el que están los abogados del negocio, los abogados procesalistas y las personas del negocio que han intervenido en esa relación contractual, financieros, economistas. Finalmente, a ese Team CEPSA se une el asesor externo, formándose un único equipo. Para nosotros, que es como nos organizamos, tener un único equipo es eficiente. ¿Por qué? Porque hay una muy buena comunicación y pensamos, además, que se minimiza la duplicidad de roles. Así nos organizamos en todo momento. ¿Y por qué creemos que es éxito con el abogado externo? Porque tiene la oportunidad de primera mano de conocer al negocio, de conocer las personas que han intervenido en esa relación contractual, de saber si hay un arbitraje es porque hay un problema, de saber cuál es el problema y a fuerza de preguntar, somos capaces de detectar entre todos pues las ventajas, las desventajas de esa relación, es decir, fortalezas y debilidades. Con esas fortalezas y debilidades tenemos claros los hechos. ¿Qué sucede a continuación? De la mano del negocio, que es fundamental, fijamos la estrategia. Y después de la estrategia tenemos hechos, tenemos estrategia. Ya es labor de los abogados internos y externos pues buscar la mejor solución jurídica. Claro, para que todo esto funcione, que parece muy sencillo, pues el abogado externo se enfrenta a 3 retos importantes. Son casi más 3 retos conductuales que de expertise que se presupone. Uno de los 3 retos sería, en nuestra opinión, en mi opinión, pues de alguna forma que tenga una actitud constructiva, que genere un ambiente de confianza. Si lo que tenemos que detectar desde el principio son debilidades, con ese ambiente de confianza van a salir a la luz. No queremos un abogado, en fin, pues que de alguna manera parezca que se está buscando un culpable. No, esa no es la manera de construir. Así no queremos trabajar. Segundo reto, pues que se adapte a un equipo multidisciplinar. Ese Team CEPSA hay ingenieros, hay abogados y además de distintas cualificaciones hay distintas posiciones dentro de la compañía, distintos roles, distintos egos y a veces visiones diferentes de la misma cosa. Todo eso hay que saber gestionarlo, por supuesto, con la ayuda de los in-house y que sea flexible. Y como tercer hito, reto, cualidad, pues realmente necesitamos que esa persona, ese abogado externo, transmita tranquilidad. Dentro de la realidad, pero tranquilidad. Cuando hay un arbitraje en una compañía se genera mucho ruido, se genera mucha tensión. Entonces, tiene que ser empático y ayudarnos entre todos para poder, dentro de la realidad, como digo, que esa tensión se rebaje. Bueno, y como dice una buena amiga, fun at work, si además hay sentido del humor, pues todo funciona mucho mejor. Y bueno, para seguir contigo un momento, para establecer un solo equipo trabajando en este clima de confianza, es imprescindible que los asesores externos tengan un buen conocimiento de la estrategia de la empresa. ¿Cómo y hasta qué punto involucras a tus asesores externos en la estrategia comercial de la empresa? Pues a través de estas reuniones que mantenemos desde el principio, el abogado externo tiene la oportunidad de conocer bien el negocio, con detalle, sus objetivos y, sobre todo, va a ser capaz de comprender por qué la estrategia en términos de defensa, de ataque, es decir, la posición que vamos a mantener en ese arbitraje, tenemos que pactarla de la mano del negocio. Y en esa parte participamos todos. Y luego, ¿estrategia contractual? Pues claro que sí, también participa porque nos asesora respecto, por ejemplo, pues este tipo de contratos es mejor otro derecho aplicable, que es más favorable a estas relaciones o también, ¿por qué no?, en este tipo de contratos futuros, cuando se vuelvan a firmar contratos similares, pues una mejor cláusula arbitral. Y bueno, Paloma, recientemente has cambiado tu rol. Antes estabas trabajando en private practice, ahora estás in-house. ¿Cómo ves la relación entre ahora desde este nuevo punto de vista? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Ben. Gracias también a los organizadores del evento y sobre todo al público por acompañarnos hoy. Bueno, yo creo que este paso que yo he dado de pasar de un despacho a una posición in-house te da
la posibilidad de ser un poco más empático, porque al final, hasta hace poco más de un año, los abogados externos eran mis compañeros de día a día, pero luego también te permite entender bien los dos lados de la relación, o sea, te permite tener la perspectiva completa, la fotografía completa de qué sucede en tu compañía, cuáles son los intereses y qué es lo que se está persiguiendo al final del día. Entonces, esa parte es muy interesante. Pero yo creo que aquí lo fundamental es que hay un cambio de objetivos, ¿no? O sea, yo creo que cuando un abogado interno entra en un asunto, tiene un objetivo, o sea, externo, perdón, tiene un objetivo más a corto plazo. Es decir, sus funciones pueden acabar con la resolución del asunto o quizás con la emisión de una opinión legal o con una mera reunión. Pero digamos que esos objetivos están más limitados en tiempo y en scope. Y en cambio, cuando eres abogado in-house, yo creo que tus objetivos son un poco más largo plazo, ¿no? Porque, por ejemplo, un arbitraje puede terminar, pero en nuestro caso la construcción de una refinería de petróleo continúa. Entonces ahí se siguen generando tensiones, siguen generándose reclamaciones que hay que gestionar el día a día. Entonces, por eso creo que también es un objetivo más de negocio. Y yo creo que ese es el cambio fundamental que ahora veo. Y bueno, Borja, tomando este concepto de confianza, en tu experiencia, ¿cuáles son los tipos de comportamiento que te fastidian o que te irritan, que rompen la confianza entre el in-house y el asesor externo? Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Más que me irriten, hay unos ciertos comportamientos que yo creo que los abogados in-house debemos tratar de evitar, ¿no? Que es parte de nuestro trabajo. En estos destacaría, muy importante, el tema de evitar desviaciones presupuestarias, ¿no? Siempre es algo, sobre todo en grandes casos, grandes arbitrajes internacionales, nosotros empleamos mucho tiempo en planificar, tenemos nuestros procesos internos y si de repente hay una desviación que sorprende, pues nos sienta bien. Más que nada por el impacto que tiene económico, pero también por la credibilidad interna, que nosotros, por los in-house, lógicamente velamos por esos procesos internos, pues esa falta de planificación yo creo que hay que evitarla. Por otra parte, otra conducta que me sienta mal es falta de anticipación, en el sentido de que a nivel estratégico también invertimos mucho tiempo en lo que es el diseño de la defensa o el ataque, pero también en pensar qué va a hacer el contrario. Entonces, en ese sentido, siempre demando mucho que haya mucha planificación, entendimiento y que siempre haya un equipo dentro de nuestro equipo pensando qué va a hacer el contrario para que nos anticipemos. En ese sentido, si hay alguna sorpresa que es algo que no habíamos previsto, pues siempre es desagradable. Y finalmente, señalar que aunque no es algo que moleste, que entiendo que no es nuestra labor, sino en algunos escritos que el externo a veces puede entender una falta de advocacy necesaria o entendimiento del negocio, pero eso entiendo que no es nuestra labor como abogados internos revisar los escritos, las alegaciones que preparan nuestros abogados externos para dotarle ese contenido, ¿no? Al final nosotros tenemos ese conocimiento profundo del negocio, esa involucración con el caso que a lo mejor ha sido de años. Entonces, yo creo que esas labores lo que nosotros podemos aportar, que es muy importante de esa relación que mencionabas, ¿no? Esa vinculación muy estrecha entre interno y externo. Bueno, Javier, la misma pregunta. ¿Cómo ha sido tu experiencia con los asesores externos? Bueno, a ver, en primer lugar, agradeceros que nos hayáis invitado. Yo creo que DELE es muy inteligente porque ha traído al cliente al que pone la cláusula arbitral. Tenemos que ponernos de acuerdo para poner la cláusula y si no la ponemos nosotros no hay arbitraje. Entonces, te doy las gracias por habernos dado la oportunidad de poder, ante los abogados externos que luego acudimos al mercado, poder plantear cuáles son nuestras cuitas o nuestros problemas o que nos entiendan un poco cuando decimos algo, ¿no? En principio, yo estoy totalmente de acuerdo con todos. Es esencial crear un equipo compacto que trabaje en interno porque te mueves en un derecho que tú conoces bien, pero a lo mejor el externo que contratas no lo domina tanto, con lo cual es necesario que haya muchísima coordinación para poder explicar a un árbitro la situación real, aportar la documentación internamente que pueda tener los testigos que necesite, todo lo que pueda tener internamente documentación. El deber es nuestro. Yo también he estado fuera muchos años. O sea, yo he defendido toda mi vida hasta hace 3 años que ya estoy internamente gestionando este servicio jurídico. Entonces, yo sé lo mal que se pasa cuando no te dan toda la información, no te dan todo el apoyo. Entonces, mi punto de vista es la básica coordinación que ha dicho María es esencial. La experiencia ha sido buenísima porque la relación de confianza es muy buena. Y, de hecho, si no hay confianza, no hay posible trabajo. Tendrás
un arbitraje y no vas a tener más. Pero es cierto que nuestra experiencia ha sido siempre muy buena, con lo cual no tenemos ningún problema. Sí que es verdad que también, como ha dicho Borja, hay veces, nosotros somos una entidad pública empresarial, ADIF. Entonces, nosotros es verdad que tenemos mucho dinero porque viene de los presupuestos del Estado, invertimos miles de millones cada año, es cierto. Este año vamos a invertir 7.000 millones. Y dicen, hombre, pues tenéis mucho dinero ya, pero es que hay una cuestión que es la legislación contractual, a nosotros nos aplica. Entonces, hay veces que es difícil hacer entender que yo puedo entender que un abogado ha dedicado muchas más horas de las previstas inicialmente y yo puedo tratar de hacer un modificado del contrato y puedo tratar de incluso firmar otro contrato nuevo, pero hay veces que es difícil explicar que no se puede hacer más y eso no es que me irrite. Me cuesta o me duele que a veces no se entienda bien que tenemos una limitación presupuestaria y una legislación que nos coarta mucho. Gracias, Javier. Y bueno, y con estos comentarios sobre el presupuesto, quiero continuar con el tema de eficiencia financiera, un tema que puede ser una fuente de tensión en la relación entre el in-house y sus asesores externos. Quizás dirigiendo la pregunta a Paloma, para obtener claridad sobre el presupuesto, ¿cómo sueles abordar y pactar el presupuesto con los asesores externos? Bueno, es cierto que la eficiencia financiera es uno de los caballos de batalla que tenemos los in-house, ¿no? Es una cuestión súper importante para nosotros y con la que tenemos que lidiar prácticamente a diario, porque además tenemos muchas presiones por parte del negocio para mantener a raya los costes de los arbitrajes y porque además en muchos casos los honorarios de los asesores externos se cargan a los propios proyectos, por lo cual ahí se generan unas tensiones que hay que gestionar. Entonces, como decía antes Borja, para nosotros lo esencial es la previsibilidad, es decir, nosotros no vamos a por la oferta más baja, sino que buscamos precio-calidad, pero sí que necesitamos saber cuánto y cómo nos van a facturar, porque eso es esencial para nosotros y el hecho de que los presupuestos se disparen nos mata. Entonces, yo diría que esto es un poco caso por caso. O sea, en el mundo ideal, pues preferimos presupuestos cerrados, pero bueno, los arbitrajes de construcción son como son. A veces es difícil pactar en un momento inicial un presupuesto cerrado porque no sabes el volumen de documentación que va a haber, cuántos peritos va a haber que gestionar, etcétera. Entonces, en esos casos, pues buscamos otras fórmulas, como puede ser precio por horas con CAP o pactamos por hitos. Pero vamos, es una cuestión que se va viendo caso por caso. ¿Y la transparencia en la facturación es algo que es obligatorio para vosotros? O sea, para nosotros, te refieres al desglose de horas y demás, es una cuestión muy importante. Sí que no, o sea, para nosotros el desglose de horas no es una manera de tampoco fiscalizar a los abogados, ni normalmente esto suele dar lugar a discusiones posteriores con los abogados, pero sí que es una manera de ver un poco cómo se está trabajando, en qué se está trabajando y si hay una desviación tremenda del presupuesto, pues sí que te ayuda a ver por qué ha sucedido. Y Borja, en Iberdrola, ¿tenéis los mismos requisitos? Sí, parecidos. Como comentaba antes, el tema económico es muy importante, pero tampoco quiero quedar aquí de tacaño. O sea, lo principal, por supuesto, es la calidad de la prestación del servicio. Pero sí, lógicamente, el presupuesto es muy relevante. Tenemos cosas similares, intentamos implementar CAPs. Ahora ya hacemos aproximación, tratar de ser lo más imaginativos. De hecho, en nuestras solicitudes de propuestas a abogados externos, concretamente incluimos eso, ¿no? Que estamos abiertos a discutir cualquier alternative fee arrangement que nos quieran proponer y específicamente de medidas concretas que estamos haciendo, pues es desde hace prácticamente 2 años en casos relevantes y más allá de una cantidad, pues hacemos licitaciones. Invitamos 2, 3 despachos de confianza y hacemos licitaciones que no solo basan en precios, sino en más requisitos. De hecho, estamos trabajando en alguna herramienta para que esas licitaciones puedan ser tipo subasta, porque lo que queremos es objetivizar el proceso de adjudicación, también tener trazabilidad y luego mucho análisis de datos. Y la verdad es que estamos teniendo muy buenos resultados porque teniendo 2, 3 firmas ofertando, pues realmente puedes estar seguro que el presupuesto es ajustado. Y estamos viendo pues ahorros de cifras a lo mejor pues por encima de 10%, ¿no? Si comparamos con presupuestos de años anteriores en que nuestro nivel de licitaciones no era tan elevado. Y segundo, también otra iniciativa muy potente que estamos haciendo que va ligado a lo que mencionabas tú de transparencia en la facturación. Tenemos un sistema de facturación electrónica
que nos permite, aparte de ahorrar todo el proceso relacionado con la tramitación de facturas en papel que teníamos, nos da mucho control, ¿no? Porque con este sistema, cuando lo desarrollas, te permite que la propia herramienta ya, tú le introduces los CAPs que existan, presupuestos, la propia herramienta ya te identifica desviaciones, incluso conceptos como, por ejemplo, si tú dices que a una reunión no puedan asistir más de 2 abogados, pues la máquina, la plataforma ya te va a identificar que ahí hay un billing en las mismas horas por la misma reunión, cosas de ese estilo, que no es que queramos perseguir, por supuesto, a los abogados externos, pero que sí te permite internamente hacer un control adecuado. Y esa herramienta yo creo que está funcionando bien, porque si no, aunque tengamos desgloses de facturas, siempre es muy difícil encontrar el tiempo, el detalle para revisar bien. Y ya te digo, lo automatizamos y también nos da a nosotros mucha información, muchos datos para futuros presupuestos. Y Javier, yo sé que tú tienes una opinión muy firme sobre lo que llamas honorarios al peso. Claro, pero ¿por ¿Qué qué? quiere decir esta expresión? Y cuéntanos de tu experiencia. Es de que eso. el enfoque es totalmente distinto. Habláis de facturación por horas todos y un control de facturación. Nosotros como contratamos es con una licitación donde ese cálculo lo tiene que hacer el despacho que se quiere presentar y él ajusta las horas, las calcula, pero va a ser una cantidad que va a cobrar y además por hitos, según los pleadings, según la fase procesal, va a cobrar unas cantidades, pero con arregla una optimización de recursos que ha tenido que hacer el propio despacho para licitar y que se le adjudique. Entonces, en la contratación administrativa, una entidad pública lo que va a hacer es buscar la eficiencia desde el principio. Tú me has presentado un presupuesto $500.000, tú sabrás cómo lo vas a hacer. Entonces, que te viene a una reunión con 4 abogados o 16, a mí en el fondo no me importa. Yo estoy tranquilo con que esté el leading counsel y el segundo, no necesito. Pero si tú quieres llevar a 16, los llevas. Pero luego no me factures porque no te va a servir de nada. Tú has tenido un CAP, tú has tenido una licitación, una adjudicación y eso vas a cobrar. Entonces, claro, de repente nosotros que partimos ya de unos precios fijos y contratamos a un precio fijo que se puede modificar en porcentajes, pero de repente te encuentras despachos enfrente que presentan escritos de 200 folios que repiten la idea 4 veces, que en los primeros 50 ya lo han dicho, pero lo van repitiendo cada 50. O que van a reuniones, tú vas con 2 abogados y te traen a 5 abogados enfrente que en realidad solo habla uno. O no sé, o que impugnan todo, que alegan todo. Entonces, es la facturación al peso, lo tienes claro, está facturando horas, entonces no sabes hasta qué punto es eficiente un sistema de facturación por horas. Yo creo que en la eficiencia de una empresa lo que buscas es un control de gastos y la eficiencia siempre va a estar en el propio cálculo que haya hecho el abogado o el despacho que concurre antes, con lo cual él verá. Y nosotros también queremos implementar en ADIF lo que has comentado tú, es justo lo que estamos intentando. Un acuerdo marco ya lo tiene AENA. Entonces, tener un pool de abogados de confianza, y no vamos al más barato tampoco, lo tenemos clarísimo. Tú una demanda de 250 millones o de 1.000 millones de euros no puedes ir al más barato, tienes que ir al de confianza y al que sabes que te va a ganar. Eso lo tenemos clarísimo. Pero es verdad que dentro de esa confianza hay varios despachos que te pueden dar confianza. Entonces, en diferentes materias, un acuerdo marco que está previsto en la legislación de contratos, tener 3 o 4 despachos de los que tirar según la materia, sea derecho a la competencia, mercantil, civil, lo que sea. Y poder tirar y luego hacer una especie de subasta, como tú has dicho, donde los propios abogados van a hacer ellos sus cálculos de horas, todos, y vas a poder contar con un precio que va a rebajar costes seguro, porque donde hay competencia rebajas costes. Entonces, es a lo que vamos a atender y es como vamos a contratar, esperamos, el año que viene. ¿Y cómo ves el futuro de la facturación entonces? Yo lo veo así. Yo veo ajustes de precios ya con la crisis de 2010. Los despachos tuvieron que ajustar precios, ya entraron las igualas en juego, se notó un ajuste de precios en muchos despachos. Entonces, yo creo que ahí ya fue un toque de atención al mercado. Y yo creo que ahora... yo creo que vamos a asistir a algo parecido. De hecho, lo estamos viendo ahora mismo. Yo no pensaba que una empresa como Iberdrola podría ir a subastas o podría... Me ha sorprendido gratamente, pero porque es una cuestión de eficiencia, es una cuestión de números, no es una cuestión de voluntad. Entonces, el mercado lo pide. Y tranquilidad también para el in-house, ¿no? Porque al final, como dices, son presupuestos muy elevados, mucho dinero, estás tomando decisiones, pues oye, con eso
le das objetividad, ¿no? Esta herramienta que estamos mirando, pues al final te saca un informe de esa licitación que, insisto, uno de los parámetros es el económico, pero tienes otros y en base a eso pues te hace una propuesta de adjudicatario. Con lo cual, oye, tú justificas perfectamente que a quien estás adjudicando cumple los requisitos de calidad y aparte es la oferta más idónea. Sí, volviendo un momento a los CAPs, María. Ven, un segundo, solamente sí que, o sea, que quede bien claro que yo sí que acepto que un despacho está llevando un caso y el árbitro dicta una orden procesal que te cambia el procedimiento, es lógico que es algo imprevisto que te da pie a modificar el contrato, incluso a resolverlo y celebrar otro nuevo. O sea, sí que lo tenemos muy claro, pero siempre de esos límites de la imprevisibilidad que te permite jugar un poco más, o si incluso era previsible porque hay determinados trámites que queda al albur de las partes que ese trámite se lleve a cabo o no, pues también puedes modificar el contrato al alza. Es decir, yo lo entiendo, pero siempre dentro de un margen razonable derivado de un imprevisto y no derivado de es que le echo muchas horas al caso. Bueno, pero sabías que las ibas a echar cuando te propusimos llevar el caso. Entonces, que quede claro que somos razonables, que aquí no vamos a... Lo digo por si tenéis interés, que no nos dejéis tirar. Notificación temprana, ¿no? Que es lo que comentaba, pues si eso sucede, por supuesto, hay modificaciones, sabemos que el arbitraje, el proceso cambia, pero no que haya un aviso temprano, no que sea al final que tenga, oye, tengo este pilón de horas aquí, ¿qué hago con ellas? Esa anticipación es importante. Es anticipación y razonabilidad, yo creo. Y María, si has pactado un CAP, ¿cuál es tu reacción cuando tu asesor externo te pide un cambio? Pues yo aquí destacaría dos extremos importantes. Por un lado, en CEPSA, un poco al hilo de lo que están diciendo mis compañeros, también siempre pactamos un presupuesto razonable, es decir, no el más barato, algo que sea razonable y adecuado para ese caso, con un CAP, como me estás comentando, y ese presupuesto además lo tiene que aprobar el negocio, no nos lo podemos saltar. Pero hay otra variante, que lo hilo con lo que comentaba anteriormente. El Team CEPSA hace un seguimiento desde el primer día hasta el último del arbitraje por todas sus fases, incluida la facturación que se va generando a través de esas fases. Es decir, si hay un imprevisto, los primeros que lo conocemos somos nosotros. Y, por supuesto, que si hay un imprevisto, estamos dispuestos a hablarlo y a ver cómo se soluciona. Ahora bien, tenemos experiencias tanto de haber dicho que no a una renegociación de honorarios porque no ha habido un imprevisto, sino ha habido una mala gestión del presupuesto, un equipo poco eficiente, como decía Javier, una duplicidad de horas que no se puede entender. El asesor externo lo intenta, se lo explicas y enseguida se da cuenta y no hay ningún problema. Pero también tenemos la experiencia inversa. Realmente ha habido un imprevisto y, por supuesto, que lo hablamos de la mano del negocio, pues que es el que tiene el presupuesto y se soluciona. Pero si el negocio lo ha vivido, no hay problemas. Y una gran parte de los costes en un arbitraje son los costes de los peritos. Otra vez quería preguntar a ti, Paloma, ¿cuál es el rol del asesor externo en controlando los costes de los expertos? Bueno, nosotros en técnicas en ocasiones contratamos directamente nosotros a los peritos y en otras ocasiones contamos con los asesores, con los abogados externos para que ellos hagan esta contratación. Entonces, cuando esto sucede, cuando es el abogado externo el que se encarga de llevar a cabo la contratación del perito, a nosotros nos ayuda mucho pues, que recaben información, que nos cuenten experiencias previas, que pidan varios presupuestos y que comparen. Y luego es fundamental que el abogado externo también defina muy bien el alcance de la pericia, ¿no? Porque volvemos un poco a lo que está saliendo constantemente en este debate y es que necesitamos costes previsibles. O sea, ¿no? Las sorpresas nos causan unos perjuicios tremendos en los proyectos, entonces necesitamos que el alcance de las pericias esté muy determinado desde un primer momento para evitar esas sorpresas a posteriori y evitar tener unos costes mayores. Y luego creo que es esencial que el abogado externo, que es al final el que va a trabajar durante el curso del procedimiento y en el día a día con el perito, nos dé mucho input sobre cómo se está desarrollando este trabajo pericial. Que nos diga si considera que el equipo de los peritos está sobredimensionado, si considera que falta gente,
se considera que se debe pedir una segunda opinión a otro experto sobre alguna materia en concreto, ¿no? O sea, esa comunicación fluida con los abogados sobre la prueba pericial para nosotros es esencial. Y Javier, ¿cómo ha sido tu experiencia con los expertos? Pues yo sí que dejo al leading counsel externo, yo sí que le dejo la tranquilidad de que elija a alguien de su confianza. Para mí es importante que la persona que va a estar ante el árbitro defendiendo el caso, es importante que se sienta cómodo con el perito. Entonces, yo suelo dejar libertad, si no hay problema de precio, no suelo haberlo. Yo dejo libertad para que sea el leading counsel el que decida qué experto va a venir. Pero también es verdad que tenemos que hacer una licitación y entonces sí que se agradece mucho que el abogado externo nos centre mucho el objeto, porque el objeto, como ha dicho Paloma, te determina el presupuesto. Y cuanto más centrado esté y menos sorpresas haya, mejor. Entonces, esa labor del abogado externo es importantísima. Yo necesito una pericial en esta materia. Perfecto, pero céntrame el tiro, porque así no tiramos fuera el balón. Entonces, yo creo que eso es importante. Bueno, y con estos mensajes muy claros sobre la eficiencia financiera, vamos a dirigir nuestra atención al último tema de hoy, que es la eficiencia en el procedimiento. Y Borja, quizás empezando contigo, en los últimos años hemos notado la introducción de procedimientos abreviados y otros cambios en las reglas para promover la eficiencia en el arbitraje. Pero según tu experiencia, ¿esas novedades han sido exitosos o quieres ver otras iniciativas? No, yo las valoro muy positivamente, creo que son muy beneficiosas y es que eficiencia en procedimiento lo considero clave, ¿no? Y todas las iniciativas de las cortes arbitrales con normas, lo único que veo que para los árbitros debería ser también algo más interiorizado, ¿no? Un poco en ese sentido, que propia parte del proceso arbitral tenga que estar los árbitros, también las partes muy involucradas, para tener en cuenta esos aspectos de eficiencia, ¿no? En el diseño del procedimiento, que es necesario, a lo mejor no es necesario tener 7 periciales porque se pidan, cuántos números de escrito vamos a tener, testigos, por supuesto las vistas de manera virtual, que pienso que es un avance. Todas estas cosas yo creo que debe ser en un momento inicial del arbitraje y prestarse mucha atención. Y procedimientos y estos abreviados, mi opinión muy buena. Experiencia, hemos tenido alguna reciente en Estados Unidos, por ejemplo, de un arbitraje de emergencia por un tema de ejecución de un aval, que normalmente sabéis que muchas veces se va a tribunales. Bueno, de hecho, este caso fuimos a tribunales, pero al final, como había una cláusula arbitral, acabamos rebotados en un arbitraje de emergencia, pero vamos, que funcionó muy bien y al final el objetivo final para las partes, que es de un tema totalmente inmediato, pues tener una resolución con la máxima celeridad y la verdad es que funcionó fenomenal, vistas teniéndolas en 24 horas, resoluciones muy diligentes, entonces yo creo que es algo muy positivo. Muchas veces, incluso a nosotros como in-house, ¿no? Nos da miedo que si te metes en un procedimiento abreviado parece que no vas a tener la posibilidad de defender bien tu caso y que te van a poder decir, oye, no has hecho el máximo para defenderlo. Pero yo creo que nos tenemos que acostumbrar que muchas veces cuando estamos en instancias judiciales vamos a esos procedimientos que son más abreviados, en algunos casos, en los que existan, las jurisdicciones que existan, y que tienen un resultado positivo y que, oye, tienes esa sensación de que se ha hecho justicia. Entonces, yo creo en arbitraje, pues yo creo que debemos acostumbrarnos a eso también. Y hablando como abogado externo, ¿qué podemos hacer para promover más la eficiencia? Quizás María. Pues yo aquí pienso lo siguiente, o sea, al asesor externo le contratamos, le unimos al equipo precisamente por ser un gran conocedor de arbitrajes similares en situaciones similares. Entonces, la eficiencia comienza, desde nuestro punto de vista, desde luego con la selección del árbitro. O sea, es fundamental la opinión del abogado externo en esa primera decisión importantísima que es qué tipo de árbitro selecciono, porque el asesor externo conoce la institución, conoce el elenco de árbitros que tiene esa institución, la disponibilidad.
¿Cuál es el trato de ese posible árbitro con las partes, con los testigos, con los peritos? ¿Cuánto tarda en dictar un laudo? En fin, todo eso para nosotros es la primera parte de la eficiencia, es una aportación fundamental. Oye, otra cuestión que además nos ha surgido recientemente en un arbitraje, tiene que tener un perfil más técnico, tiene que tener un perfil más jurídico. Habrá que ver el supuesto de hecho y, desde luego, la eficiencia empieza ahí. Ayúdanos a seleccionar el mejor árbitro. Bueno, vosotros sois los consumidores de arbitraje. Para terminar, ¿tenéis un mensaje corto y sencillo para los árbitros, los abogados, los peritos que están escuchando hoy? María. Empiezo yo. Pues todos sabemos que una de las grandes ventajas del arbitraje, desde luego, es la rapidez. Y una gran desventaja es el coste. Entonces, mensaje a asesores externos y peritos, por favor, honorarios razonables. Lo hemos comentado mucho los cuatro en este debate. Y a los árbitros, en mi opinión, que hagan de verdad una buena gestión del procedimiento arbitral, que no admitan escritos extemporáneos, que no admitan pruebas inútiles, impertinentes, que no tienen nada que ver, porque eso alarga e incrementa el coste. Y estoy con Borja, o sea, hay partes virtuales que, desde luego, entiendo que han venido para quedarse porque también redundan en eficiencia. Javier. Sí, también a mí me parece importantísimo. Habéis estado hablando de la importancia del abogado en la designación del árbitro, pero yo me iría un paso antes. Y ahí ayer me parecieron muy directas y muy buenas las palabras de José María Alonso cuando dijo que el arbitraje depende de la confianza que se cree y de hacer laudos que sean realmente excelentes, que caigan en la excelencia. Nosotros somos quienes ponemos la cláusula arbitral, a nosotros somos a quienes nos llega un borrador de contrato y te ponen una propuesta de cláusula arbitral con una corte. Y somos nosotros los que decidimos si se mete la cláusula o no y a qué corte va a ir. Entonces, necesitamos confiar en esa corte. Nosotros tenemos contrapartes que se niegan a poner cortes españolas. Y nosotros proponemos siempre cortes españolas. Y nos imponen CCI. No lo aceptamos. Entonces, preferimos que no haya cláusula arbitral en determinadas situaciones antes que salirnos, porque para nosotros una corte española es algo que hay que potenciar, aunque sea un contrato que se ejecute a 4.000 kilómetros, pero se celebra en España. Hay que crear esa confianza y ahí las cortes tienen una relevancia tremenda en la designación de los árbitros. Cuando es el presidente, que hay discrepancia entre las partes, es esencial que el árbitro que va a dirigir y va a poner un laudo sea una persona que el laudo sea excelente. De hecho, yo viví en la época del Departamento de Civil y Mercantil en arbitraje en la Abogacía del Estado, las sociedades estatales empezaron a meter la cláusula arbitral. O sea, imaginaros lo que es todas las sociedades estatales en contratos de obra que se ejecutan miles de millones de euros en obra, todas las sociedades de ejecución de obra, de aguas, de todo tipo. Se quitó la cláusula arbitral porque la experiencia que tuvimos en el Departamento de Civil y Mercantil no fue buena en unos cuantos laudos. No por la Corte, sino por el árbitro que nos tocó. No nos parecieron razonables. Era mejor ir a un juzgado y además te permite apelar. Es decir, una persona se puede equivocar y todos lo aceptamos, pero en la sede jurisdiccional yo no quiero tener un laudo malo en 9 meses. Yo quiero tener una resolución justa, aunque sea en año y medio, y si tengo que apelar, en 2 años y medio, pero la prefiero justa a rápida. Entonces, eso es algo que yo creo que las Cortes tienen que tener muy en cuenta. Los clientes, si no confían en el arbitraje ha venido para quedarse, pero tienes que confiar en el arbitraje y a lo mejor se van a otras instituciones fuera de España en perjuicio de las instituciones españolas. ¿Por qué? Además, a mí, por ejemplo, me parece muy importante el poder tener una segunda oportunidad. Ahora mismo la sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe que se entre a revisar en cualquier modo un laudo, pues a mí me genera cierta inquietud. Cuando tienes un pleito de 60 millones, de 90 millones de euros, jugártelo a un solo tiro, a mí me parece un riesgo inasumible para mi empresa, sinceramente. Entonces, hay cortes que ya reconocen en su propio procedimiento la posibilidad de impugnar. Pues yo, si pongo la cláusula arbitral, lógicamente, en beneficio de mi empresa,
yo la meteré con una corte que me permita revisar el laudo, porque ahora mismo me han cortado la posibilidad de revisarlo. Entonces, esa confiabilidad, oye, que nadie es perfecto y que puedes apreciar la prueba errónea, no pasa nada, pero que alguien lo revise. No me importa que tarde 4 meses más el laudo, 5 meses, prefiero que sea justo. Entonces, yo es el mensaje que diría a los árbitros y a las cortes. El arbitraje, como ha dicho María, ha venido para quedarse, eso no lo duda nadie. La cuestión es el arbitraje dónde y en qué corte y en qué sede. Y es ahí donde la labor es muy importante para crear esa confianza en nosotros y que podamos acudir. Y luego también, por supuesto, los abogados externos, yo creo que su labor es excepcional y que no se puede poner una pega. En el futuro del arbitraje, por supuesto que va a estar y por supuesto que es esencial en los pleitos que te juegas mucho dinero porque te da mucha confianza. Y Paloma. Bueno, 2 mensajes. A los abogados y a los peritos, partiendo de la base de que para nosotros el arbitraje no es eficiente, porque nos supone un coste tremendo y mucho tiempo, lanzaría un poco el mensaje de que tengan la confianza de si lo ven factible y si ven que es posible plantear nosotros métodos alternativos de resolución de conflictos o incluso una negociación a tiempo. Porque a veces es tan importante ganar un arbitraje como evitarlo internamente. Entonces, ese mensaje para abogados y peritos. Y para árbitros, lo que sucede internamente es que a veces es muy difícil justificar frente al negocio que quieres iniciar un arbitraje. ¿Por qué? Porque es muy difícil de predecir el outcome de ese arbitraje, porque apenas existen precedentes públicos. Entonces, eso a nosotros nos genera una incertidumbre tremenda. Entonces, hay que ganar en eficiencia, pero yo también creo que hay que ganar en previsibilidad, ¿no? Hay que buscar una manera de que los resultados puedan ser, bueno, evidentemente, nunca vas a saber si el caso lo vas a ganar o perder, pero sí que tengas ciertos precedentes o ciertas bases en las que poder pensar que vas a poder ganar o que tienes posibilidades de que te condenen. Entonces, ahí el mensaje de los árbitros sería también, que es algo que nos ha pasado internamente, que hagan un esfuerzo por ceñirse al contrato y a las leyes del país en cuestión que resulten de aplicación y no tanto a principios de justicia universal que son más etéreos y que impiden predecir a veces el resultado y que nos hemos llevado tremendas sorpresas por estos motivos. Y Borja, un último mensaje. Pues sí, mensaje clave, ¿no? Yo creo que en arbitraje para todos los involucrados es muy importante la credibilidad y yo creo para árbitros y instituciones arbitrales es vital, en el sentido de que como usuarios de arbitraje tampoco exigimos mucho, pero un mínimo de que digas, oye, un árbitro, una corte, se gestione el arbitraje debidamente, tengas certeza en los plazos, vayas a tener un laudo cuando te dicen. Para mí eso es clave. Por ejemplo, ahora que tenemos un caso muy grande, pues estoy encantado porque los árbitros han actuado con una profesionalidad tremenda, pero ya en la fase final, ¿no?, de dictar el laudo, pues están cumpliendo a rajatabla. O sea, la otra parte ha intentado meter un escrito última hora, lo han rechazado, nos han dicho, oye, estamos trabajando en el laudo, lo estamos redactando, tal día se va a enviar a la Corte Arbitral para revisión, se revisará en este número de días y finalmente este día concreto se va a comunicar a las partes. Hijo, la verdad, yo que todos los días miro el teléfono a ver si viene ya el retraso, la extensión, pues no, están cumpliendo religiosamente y me parece que esa credibilidad es clave, que tampoco, insisto, no es que pidamos porque a cualquier abogado procesalista, son los que nos regimos con plazos, tenemos que cumplirlos, pues eso lo considero muy importante, ¿no? Esa credibilidad en la gestión del procedimiento. Gracias, Borja. Pues con estos comentarios nos hemos llegado al fin de nuestro tiempo asignado. Me gustaría agradecer a todos nuestros ponentes por su tiempo y por haber compartido sus comentarios importantes y a veces provocadores. Y habéis lanzado el guante y ahora es para nosotros, los abogados externos, los peritos y los árbitros, de reflexionar un poco sobre vuestros comentarios y de recoger el guante de eficiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias.